La palabra de Dios es la eficacia del ser humano para poder lograr los objetivos y las metas trazadas. Especialmente, ¿cuántos no quieren ver a sus hijos progresar? Pues entonces ponga a Dios en primer lugar. ¿Cuántos de pronto tienen sueños, metas, propósitos, proyectos para este año 2017? Ponga a Dios en primer lugar. Ese es el objetivo claro. Y pues lógico que para colocar a Dios en primer lugar se debe colocar es la palabra de Dios, porque Dios es la palabra. Jesucristo es el verbo y el verbo es la palabra de Dios. Quiero invitarle a usted que vaya conmigo a Proverbios capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 4. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos, ¿y qué? Y vivirás. Versículo 5. ¿Adquiere qué? Adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Versículo 6. No la alejes de ella y ella te guardará. Ámala, ¿y qué más? Y te conservará. 7. Sabiduría, ante todo, ¿cómo dice? ¿Adquiere qué? Y sobre toda cosa preciosa, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella ¿qué? Te engrandecerá. Ella te honrará cuando la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Amén. Vamos a entrar en sintonía. En estos, llamémoslo así, 40 minutos, para que usted no se duerma, vamos a hablar de un tema que es solamente la introducción, y es acerca de el fortalecimiento espiritual, no material. Hoy en día se predica mucho a lo material, ya lo hemos venido hablando, y lo material es una añadidura, ¿cierto? Lo material siempre va a estar ahí, así como llega, también se va. Pero el fortalecimiento espiritual es preparándote para la vida eterna. ¿Estamos? Quizás de pronto la salud se puede quebrantar, quizás de pronto un hijo se puede ir, quizás de pronto un carro se puede acabar, se puede estrellar y se acabó todo. Pero el fortalecimiento espiritual queda. Por eso es necesario hablar en estas charlas que el Señor me permite compartir con ustedes durante, se podría decir, 3 charlas, 4 charlas, si el Señor me lo permite. Vamos a hablar de fortalecimiento espiritual. Y el fortalecimiento espiritual es la base de un creyente cristiano. Un creyente cristiano. Es la base fundamental, porque si no hay algo que sostenga a un hombre o a una mujer que está siguiendo los pasos del Señor, fácilmente las tradiciones de este mundo lo arrastra, lo acaba, lo deteriora. Pero hoy se podría decir que este diciembre que pasó, muchos volvieron atrás. Muchos por una decepción amorosa, por una desilusión de dinero, volvieron atrás. De pronto porque no lograron, se acabó el 31, no lograron el objetivo y volvieron atrás. ¿Pero por qué? Porque tenían un fundamento o una base que no era bíblica. Entonces, mirando Proverbios capítulo 4, versículo 4, el escritor de este proverbio está reiterando y exaltando la necesidad ¿de qué? De adquirir ¿qué? Sabiduría, que es la esencia y el fundamento espiritual para estas 4 charlas que vamos a tener. El fortalecimiento espiritual, que es la sabiduría, es lo que sostiene a un hijo de Dios. Es lo que debe sostenerlo. Por eso he titulado esta palabra como el cimiento para construir una vida recta delante de Dios. Y vamos a mirar qué es sabiduría. Sabiduría lo podía deletrear de la siguiente manera.
Mucha gente piensa que sabiduría es inteligencia. Y sabiduría va más allá de la inteligencia. Entonces, ¿qué es sabiduría? Para Carlos Alberto Hernández, comparto yo mi fe con ustedes, sabiduría es altar. Y el altar es estar bien con Dios. ¿Se acuerda que hemos hablado de hombre de altar y tienda? Los que están aquí, los que nos siguen por la red. Se ha venido hablando de hombre de ¿qué? Altar y de tienda. Y que vamos a retomar esas charlas, porque no puede quedar eso en vano. Mucha gente no entiende qué es altar y qué es tienda. Y la Biblia habla de hombre de altar y tienda. Y lo vamos a mirar ahorita allí en Génesis. Entonces, sabiduría es altar. Inteligencia es tienda. Entonces, al tener sabiduría, que es altar para Dios, voy a estar bien con Dios. Y al estar bien con Dios, por sí sola va a llegar ¿qué? La inteligencia. Y la inteligencia es la tienda, la añadidura. ¿Para qué? Para estar bien con los hombres. Si ustedes miran la cruz, cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, un palo vertical y un palo horizontal. El vertical, literalmente, era aquel palo o madero que sostenía, que sostiene, ¿qué? La relación con Dios. Es el que va así, de arriba a abajo. Relación con Dios, o sea, altar. Y el otro, el que va atravesado, es relación con ¿quién? Con los hombres. Eso es tienda. Altar y tienda. Al mirar eso, podemos mirar lo siguiente. Génesis capítulo 12. Vamos a ubicarnos en el versículo 7. Y apareció Jehová ¿a quién? A Abraham, no a Abraham, no, a Abraham. Apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte de oriente, de Betel, y plantó su tienda. ¿Qué plantó él? Una tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí ¿qué? Altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Si ustedes miran, ¿quién era Abraham? Abraham, un hombre de altar. ¿Pero por qué tenía altar? Porque tenía relación ¿con quién? Con Dios. Entonces, una persona que no tiene relación con Dios no puede tener altar. ¿Estamos? Y si no tiene altar, usted imagínese cómo será la tienda. Llena de idolatría, ¿cierto? Vemos aquí a Abraham, un hombre que escucha la voz de Dios. Y al escuchar la voz de Dios, él hace un altar. Vamos a mirarlo. Ahí, en el versículo 8. 12:7. El 12:7 dice: ¿y quién apareció? ¿A quién se le apareció? Abraham. No a Abraham, sino a Abraham. Se le apareció a Abraham. Y entonces mire lo que pasa. Le habla Dios ¿a quién? Le dice: a tu descendencia daré esta tierra. ¿Qué escucha Abraham? ¿La voz del vecino? ¿La voz del predicador?
¿La voz del evangelista de moda? ¿A quién escuchó? La voz de Dios. Hoy en día, ¿cómo se puede escuchar la voz de Dios? A través de la palabra. ¿Por qué? Porque muchas veces hay gente que dice, Dios me habló, porque anoche me dijo, prepárate porque voy a venir por ti y por tu familia. Ay, el Señor me habló. Pero, ¿lees la Biblia? ¿Lo corroboraste con la Biblia? ¿Lo afirmaste con la Biblia? Hay gente que es tan avivata que dicen, el Señor me habló y me dijo que la mitad de sus bienes tiene que compartirlas conmigo. Y mucha gente cae en ese error. Y las personas inocentemente caen. Hacen cosas de hombre. La pregunta es, ¿está escuchando la voz de Dios o está escuchando la voz del hombre? Entonces, ahí es cuando dicen, ay, voy a hacer un altar. Hacen sacrificios porque, vea, voy a mirar lo siguiente. ¿Un altar para qué es? ¿Para ofrecer qué? Sacrificio. Ya sabemos que altar en el antiguo pacto, oiga que es lo que estoy diciendo, no estoy hablando de la ley, porque acuerda que hemos hablado qué es ley y qué es gracia. Hay gente a este tiempo que vive en la ley. Entonces no puedo decir yo, en la ley decía, no. La ley todavía sigue vigente para aquellos que son transgresores. Entonces, en el antiguo pacto se hablaba de un altar físico, un altar hecho de piedras o de tierra. Ese altar no debía ser labrado con ninguna herramienta, tenía que ser un altar ¿qué? Natural, para poder allí ofrecer ¿qué? Sacrificio. Entonces, altar, ¿qué es? ¿Qué es altar? Es un lugar determinado para hacer y presentar sacrificios a Dios. ¿Estamos? Ahora, ¿qué es tienda? Es un lugar para morar o para vivir y poder estar en medio de los hombres. ¿Qué diferencia, no? Y hay gente que tienen altar y tienen tienda. Son hombres como Abraham. Pero hay gente que no tiene altar y tienen tienda. ¿Qué será eso? Ahora, es lo que vamos a mirar, el orden y el fundamento específico. ¿Para qué? Para tener un principio, una base, que es la sabiduría. Por eso aquí vemos que Abraham edifica altar, pero no lo edifica antes de escuchar la voz. ¿El primero qué? Escucha y edifica altar. ¿Sabe por qué? Porque él ya tenía tienda. Entonces, es la importancia de nosotros retomar que es hombre de altar y que es hombre de tienda. Altar, vuelvo y lo repito, es estar bien con Dios, comunión directa con Dios. Y tienda es tener buena relación con los demás. Por eso una persona que no tiene un excelente altar no va a ir bien con las personas, o sea, no tiene una excelente tienda. Pero una persona que tenga una excelente relación con Dios, o sea, altar con Él, y altar no es esto, ni es lo que de pronto nos han enseñado religiosamente, armar un lugar específico con flores, no, o con velas, o con cuadros, con imágenes, no. El altar es tu mente. Y la tienda es tu lengua. ¿Estamos? Porque ¿cómo usted se dirige a las personas? ¿Telepáticamente? Yo no puedo llamar a Tatiana si no es por mi lengua. Telepáticamente no entiendo cómo era eso. Entonces, altar, tienda. Altar, tienda. Cuando usted tiene un excelente altar, o sea,
piensa bien, desea bien, va a hablar bien, no va a herir a las personas. Por eso la importancia de ser sabios, porque un hombre sabio primero piensa antes de hablar, o sea, primero limpia el altar. ¿Se acuerda que lo miramos con el pastor? Construye el altar, lo prepara porque es natural. Esto es natural. ¿O quién se lo hizo? Dios fue el que lo hizo, ¿cierto? Esto no es artificial, esto es natural. Y puedes tener tienda, hablas. Hoy en día mucha gente no tiene altar y por eso se la pasa hiriendo a los demás, criticando, murmurando y sobre todo haciéndose daño a sí mismo. Porque lo que tú desatas, eso te llega, porque estás sembrando. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Entonces démonos de cuenta, si estamos captando la introducción de la sabiduría, ¿qué es altar? ¿Qué es tienda a este tiempo? Anteriormente era un lugar específico para ofrecer sacrificios. Ahora, ¿dónde usted ofrece sacrificios? Porque hay cosas que usted quiere hacer y esas son cosas que usted tiene que quemar como holocausto a Dios. Decirle, Señor, mire lo que estoy pensando. No quiero que eso salga por esta tienda. Señor, las presento delante de ti. Pulverízalas. ¿Se acuerdan de Elías? Que él edificó un altar y que habían unos profetas falsos y que toda la mañana y toda parte de la tarde ellos estaban tratando de ofrecer sacrificio para ver cuál era el Dios verdadero. En el antiguo pacto dice que Dios ya el profeta en la pasada, ya la tarde, echó agua sobre el altar y sobre el sacrificio y después él ora a Dios y dice, Señor, muéstrales que tú eres el Dios verdadero y que tú me has escogido para hablar la verdad. Desciende fuego y literalmente el pueblo dice, wow, este sí es el profeta, este sí es de Dios. Entonces, ¿cómo se ofrece hoy en día? Sacrificio, ya no es afuera. Acuérdese muy bien que ya no es todo, ahora ya no es nada afuera. ¿A dónde es todo? Adentro, en lo espiritual. Entonces ahí es donde usted tiene esos pensamientos que tiene que ¿qué? Ofrecerle a Dios, decirle, Señor, mire, yo estoy pensando mal, yo estoy deseando mal, yo quiero hacer esto, Señor, ayúdame. Padre, si tú eres mi Dios, pulveriza estos pensamientos, los presento en sacrificio vivo, ¿o no? Y ahí es cuando empieza ¿a qué? A leer la palabra. Porque es que mucha gente dice, Señor, quita esos pensamientos, y se va a seguir haciendo lo mismo. No, para que usted pulverice los pensamientos, ¿qué hay que echarle? Palabra. Ese es el fuego. ¿Se acuerda que para que haya sacrificio o para que haya un altar, de qué se compone? Piedras, ¿cierto? Fuego, leña y el sacrificio, ¿cierto? ¿Cuál será el fuego? ¿Cuál será la leña? ¿Cuál será ese sacrificio? Que ya sabemos que es un pensamiento. Lo que usted quiere hacer, lo presenta a Dios. No nos vayamos tan lejos. ¿Se acuerdan de Abraham e Isaac? Cuando Isaac iba a ser ofrecido por su papá en sacrificio vivo, arma un altar y iba a presentar ¿a quién? A su hijo, o sea, lo iba a matar, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es ese sacrificio? Aquello a lo que te agrada, aquello a lo que tú te deleitas, lo que te apasiona. Eso preséntalo en sacrificio a Dios. Pero ¿cuál es ese fuego? La presencia del Espíritu Santo. ¿Y cuál es esa madera que enciende el fuego? La palabra de Dios. Porque si no hay palabra de Dios, no hay pasión. O sea, no hay ese fuego, ¿sí me hago entender? O sea, si usted en esta mañana no leyó un versículo o no meditó la palabra, no hay pasión.
Pero si usted meditó, y los que nos ven por la red, meditó, se apasionó, hay fuego, ¿sí me hago entender? O sea, hay ese deseo de buscar a Dios. Hay un momento de problema, pero usted dice, Dios es lindo, Dios es precioso, Él es mi pastor y nada me faltará, y sigo para adelante. Hay pasión, hay fuego. Entonces, viendo eso y mirando lo que Abraham ejecuta, que es, escucha la voz y edifica altar. Y al edificar altar va a producir una excelente tienda, va a edificar una tienda maravillosa. Entonces yo me hacía dos preguntas. ¿Por qué Abraham hacía altar? ¿Por qué Abraham hacía altar? ¿Y sabe por qué? Ahí lo dice el versículo. Porque escuchaba las promesas de Dios. Vamos a leerlo, versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia, ¿eso no es una promesa? O sea, le dijo, no se preocupe que esto va a ser suyo. Eso fue lo que motivó a Abraham a hacer altar. Le voy a decir algo. Dios, a través de Jesucristo, que es el mismo Dios, ¿qué nos prometió? ¿Qué nos prometió? Está escrito en uno de los evangelios. Me iré, pero volveré. ¿Eso no es una promesa? ¿Eso no es una promesa? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer, iglesia? ¿Altar o no? Porque Abraham escuchaba algo que todavía no había sido dado, pero era una promesa. ¿Y él qué hacía? Altar. Y con el paso del tiempo, como él le creyó a Dios, ¿cómo? Haciendo altar, o sea, teniendo relación excelente con Dios, creyéndole que algún día le iba a dar esa promesa, se cumplió. Bueno, el Señor Jesucristo dijo, no os dejaré huérfanos, en este mundo tendréis aflicción, pero no se preocupen, yo ya vencí. ¿Eso no es una promesa que ya está hecha? Pero la promesa que vuelvo y reitero es que Él viene pronto. Entonces, ¿yo qué debo hacer para que se cumpla en mi vida y en mi familia? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Altar. Y altar, vuelvo y repito, no es nada externo. Acá. Porque cuando Él venga, Él va a mirar ese altar y dice, me lo llevo. Pero si no hay altar, te quedas. Pero tuviste una excelente relación con las personas. Eso hablaba bonito de los demás, decía bonito, pero no pensaba lo de Dios. Entonces, podías tener una excelente tienda, pero no tenías altar. Como dicen vulgarmente, y perdónenme la expresión, te jodiste, te quedaste del bus. ¿Y cuántos se quieren quedar de ese momento precioso? Yo no me quiero quedar. Mire, literalmente la gente se prepara para vivir esta vida. Estudian, se capacitan, hacen por allá posgrados, un poco de cosas para estar bien en esta tierra y que los hijos de esas personas no les falte nada, que sean poderosos en la tierra. Se preparan 5, 10, 20 años, casi toda la vida inclusive estudiando, para que estén bien en la tierra, pero sabiendo muy bien que eso es pasajero. 100 años se van así, vea, como un suspirar, ¿verdad? ¿Cuánto nomás no nos vamos a preparar para una vida eterna? Eso es sabiduría. Eso es sabio, eso es ser sabio, eso es sabiduría de Dios. Prepararme para la venida del Señor, bien sea antes de tiempo o en el tiempo que Él estableció, que es el rapto para este tiempo. Porque literalmente estamos viviendo ahorita momentos difíciles. Acabamos de salir del 2016 y mucha gente pensó que por el guayabo, la fiesta, la rumba, ya se acabaron los dolores. No, señor. Esto hasta ahora está comenzando. Y el 2017
Yo no profetizo como profetizan los demás, que es adivinación, no. Pero escrito está en la palabra que vendrán momentos de prueba. Cuando digan paz y seguridad, ¿qué va a venir? Destrucción repentina. ¿Por qué yo lo dije? Porque ya Dios lo determinó así. Ahorita que se está empezando a hablar, paz, 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 paz. Y escrito está. ¿Y para dónde se avecina todo eso? Ay, ay, ay. Hasta ahora está comenzando. Pero como la gente todavía está allá, con la mente, o sea, con el altar, todavía en diciembre. Ay, esta Navidad tan hermosa, compartí, comí natilla, comí lechona, estuve en Santa Marta, estuve en Cartagena, estuvo donde estuvo, pero no estuvo donde tenía que estar. ¿En dónde? En la presencia de Dios. ¿De qué le sirve a una persona ahorita, en estos momentos, estar en Cancún, en Walt Disney, en las Bahamas, en donde quiera, si no están en la presencia de Dios? ¿Ah? Yo prefiero, como dice la palabra, dame el pan necesario para que yo no blasfeme. Porque ¿qué sirve a mí que Dios me haya mandado ahorita para Alemania a disfrutar por allá, yo no sé, si no tengo el altar? Yo no sé qué me puede pasar por allá, ¿cierto? O que así sea solamente allá Sasaima, allí nomás. ¿De qué me sirve ir a disfrutar un rato de las maravillas de Dios si no tengo altar? ¿De qué me sirve eso? Eso es como estar como las vírgenes insensatas. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Cómo estaban las vírgenes insensatas? Creyendo que sí, Señor, no, eso yo ya tengo ahí, eso y eso, con ese poquitico de aceite y ya con eso, no se sabe el día ni la hora. ¿Y qué pasó con esas vírgenes insensatas? ¿Se les acabó qué? ¿Por qué? Porque no llevaron lo suficiente. Entonces, ¿de qué sirve uno ir por allá a lugares estontosos si no hay altar? Eso, llegan inclusive, ¿quiere que les diga algo? Llegan más cansados que lo que se fueron. Uy, no, qué cansancio. Luego no se puede descansar. No, es que, ¿por qué? Porque vuelvo y lo digo, están allá en cuerpo presente, pero sus mentes ¿dónde están? Preocupadas. Ay, los niños van a entrar y no guardamos la plata, no la estamos gastando aquí en Cancún, ¿qué hacemos? Eso pasa en muchas familias. Eso pasa. Entonces, he ahí la importancia de ser sabios. Sabios. Bueno, voy concluyendo, porque este tema es muy largo y cuando se habla de un movimiento, no se habla de una revolución de, ay, hermanos, vamos a hacer. No, se trata de los últimos tiempos donde hay que hablar la palabra con denuedo, sin mentiras, sin engaños, sin esculcar el bolsillo a las personas, sin criticar, sin murmurar y sobre todo viviendo un evangelio. Dios lo que busca es que usted vaya a la palabra, esencia pura, la leche espiritual no adulterada. Eso es lo que busca Dios. Y culminemos en esta noche mirando lo siguiente. Vamos a terminar en esta noche. Sabiduría. La sabiduría se adquiere solo por oír la voz de Dios. Solo por oír la voz de Dios, pero no esporádicamente. No. ¿Cómo? Continuamente. Ahí es que llega uno a ser sabio. Cuando usted escucha la voz continuamente. Por eso el problema más grande que tienen muchas personas aquí en Camino de Vida Plena es la meditación. Entonces uno se pregunta, ¿quién está en contra de la meditación? Yo sé que no es usted. ¿Quién es? El que se quiere oponer a que usted edifique altar. Porque lo pone a pensar otras cosas y esto y se le pasa. Eso es lo que busca el enemigo. Pero voy a decirle, la buena obra que Dios comenzó, Él es fiel y justo para terminarla. Entonces la sabiduría solo se adquiere
por oír la voz de Dios, pero continuamente. ¿Cómo llega la inteligencia? La inteligencia se obtiene mediante una enseñanza progresiva y constante. Eso es enseñanza. O sea, cuando usted adquiere inteligencia es porque escucha una enseñanza. O sea, usted, por decir algo, está por ahí y le dicen, venga, le voy a enseñar algo. ¿Sí saben que 2 por 2 es 4? ¿Sí? Repítalo. Usted ya adquirió ¿qué? Inteligencia. Porque sencillamente le van a decir, ¿cuánto es 2 por 2? 4. Ya adquirió mecánicamente ¿qué? Inteligencia. La sabiduría no se adquiere así. Porque para ser sabio hay que escuchar la voz de Dios. Para ser inteligente, usted puede escuchar a cualquiera. Pero para ser sabio, solo a Él. ¿Y cómo se escucha? Lea la Biblia. Entonces hoy en día hay mucha gente inteligente, pero no son sabios. Son inteligentes para hacer negocios. Son negocios que les salen. Son inteligentes, llamémoslo así, para peluquear, cogen rápido todo. Para arreglar una bicicleta, para arreglar una moto, son inteligentes. Eso las cogen así, de una. Solamente explíqueme así rápidamente, ya sé. Y después lo hacen de una manera mecánica impresionante y hasta mejor. Son inteligentes. Pero la sabiduría no se adquiere así. La sabiduría se adquiere pasando tiempo con Dios. ¿Qué diferencia, sí o no? Ahora, la sabiduría que proviene de la raíz del hebreo, que es Jochma, con K al principio y K intermedia. K Jochma. Eso es sabiduría, que significa ciencia, entendimiento, inteligencia. ¿Sí ve? O sea que de la sabiduría se desprende ¿qué? La inteligencia. Pero la inteligencia no produce sabiduría. ¿Qué diferencia, sí o no? Es como por decir algo, de la leche sacan ¿qué? Queso. Del queso no pueden sacar leche. ¿Por qué? Porque ya está procesado. ¿O sí? Por más, o sea, leche pura, ¿no? Porque pueden hacer ahí un batido y le echan agua y lo licuan y queda como blanquito. Y, sí, mire, volví a hacer leche. No, eso ya no es leche, ¿eso, cierto? Porque la leche tiene sus proteínas, tiene sus vitaminas, tiene sus minerales. Después de que es procesada, deja de ser leche, ¿o no? ¿Sí o no? Que de la leche se derivan muchos lácteos, yogur, kumis y bueno, muchas cosas más, arequipe, un poco de cosas, ¿cierto? Pero ya no es leche. Lo mismo pasa. La sabiduría viene de lo alto, de lo puro. De ahí se desprende la inteligencia. Pero la inteligencia no produce sabiduría. Pero la sabiduría sí produce inteligencia. Póngase sobre sus pies. Esto es un preámbulo, una introducción a lo que vamos a continuar viendo. Durante este lapso de tiempo de 2 semanas vamos a mirar acerca de la sabiduría de Dios, que es uno de los pilares y fundamentos para tener un crecimiento espiritual sano. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre de la gloria, yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Una vez más, gracias por haber estado con nosotros. Deseamos que esta palabra haya llegado a su corazón de parte de Dios. Nos volveremos a ver en una nueva emisión por este mismo canal. Dios les continúe bendiciendo.